En esta segunda parte, de acuerdo al programa que hemos organizado, lo que vamos a tratar son las experiencias del Estado peruano en los arbitrajes de contratos de inversión extranjera en el Perú. La idea fundamental aquí es compartir experiencias. Naturalmente habrá una pequeña explicación muy breve sobre CIADI, porque es parte del principio que todos ya conocemos aquello, y que más bien de lo que se trata es entre nosotros de compartir experiencias de casos peruanos. De manera tal que para ello tenemos hoy día la presencia, como se ha ido presentando en las vistas, pero como ha sido en el intermedio, donde ustedes estaban en otro, fuera todavía, yo quisiera tomar la libertad de poder hacer una mención a un pequeño currículum de las personas que nos acompañan. En primer lugar, aunque yo creo que no es necesario casi presentarlo, nos acompaña como presidente de la mesa el doctor Jorge Avendaño, quien es desde sus orígenes el presidente de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Es abogado y doctor en Derecho Privado por nuestra Casa de Estudios. Ha sido miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil y nos quedaríamos acá hablando del currículum del doctor. Sin embargo, sí sería importante mencionar que el doctor Jorge Avendaño es miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿no? Y además miembro de la London Court of International Arbitration y el Consejo de Usuarios de América Latina, etc. El doctor vamos a tener el agrado y agradecerle siempre su disposición a colaborar con nuestro centro de presidir esta segunda mesa. Nos acompaña la doctora Cristina Ferraro. La doctora Cristina Ferraro fue recomendada por Nicolás Lloreda, quien ha sido nombrado ministro plenipotenciario de la Embajada del Gobierno de Colombia en Washington, y sus obligaciones le impidieron podernos acompañar, no obstante que se había comprometido a hacerlo, y nos recomendó que viniera en su reemplazo, yo diría por sus propias cualidades y además currículum más que un reemplazo, la doctora Cristina Ferraro. Para nosotros es una gran satisfacción, porque esto es un poco el mundo de la formación de los árbitros en el Perú. Cristina se formó en el Perú, se formó aquí en la Universidad Católica, se graduó obteniendo el primer puesto de su promoción y además recibió el premio José León Barandarán Hart por excelencia académica en Derecho. Creo que eso ya dice bastante de Cristina, que hoy día nos acompaña. Me doy la libertad de decirle Cristina por mi vejez y su juventud. Ella obtuvo la beca Arthur Van Berfield, ya no sé cómo pronunciar aquello, Scholarship, basada en mérito académico para estudiar en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y además es asociada en el Grupo de Solución de Controversias Internacionales en la oficina de Nueva York de Cromwell Morin, y tiene una experiencia, a pesar de su juventud, muy importante representando inversionistas y estados demandados en procedimientos arbitrales bajo las reglas del CIADI. Y Cristina no solamente nos va a hablar muy brevemente de CIADI, sino básicamente de experiencias concretas de defensa de casos en el CIADI, donde el Perú ha sido parte. Y creo que este es realmente un compartir que vale la pena escuchar. Luego intervendrá en el panel María del Carmen Tovar, que es abogada también de la universidad, magíster en Derecho, Convención en Derecho Internacional Económico, es experta en procesos y contratos con el Estado, abogada en arbitrajes vinculados en servicios públicos y en contrato de construcción, es miembro del panel de árbitros de nuestro centro, socia del estudio Checopar, y también nos va a compartir experiencias de casos concretos en el CIADI donde el Perú ha sido parte. Y finalmente, y no porque sea el final, sino porque realmente para nosotros es una gran satisfacción que nos acompañe nuevamente el doctor Jorge Santisteban de Noriega. El doctor Jorge Santisteban de Noriega, creo que todos acordamos muy bien de él, fue el primer defensor del pueblo en nuestro país y de ahí nuestra satisfacción que nos acompañe. Pero además tomó una decisión muy importante. Cuando terminó esa tarea, decidió ingresar en el mundo del arbitraje y desde esa época hasta hoy se ha convertido en experto en el tema, ¿no? Es abogado y doctor en Derecho de la Universidad Católica,
Tiene estudios de posgrado en la Inter-American Law Institute, Law School de en la New York University y en la Universidad de Wisconsin. Socio del estudio Santisteban de Noriega, obviamente fundador. Ha representado al Estado peruano en arbitrajes de inversión ante el CIADI, lo cual resulta muy interesante realmente en términos del compartir. Participa activamente como árbitro y abogado defensor en arbitrajes nacionales e internacionales. También con mucha satisfacción puedo compartir que es miembro del panel de árbitros del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Y yo diría, para nosotros es una satisfacción que nos acompañe hoy día, porque es un gran promotor del arbitraje en nuestro país. No solamente desde su visión como árbitro, sino también de promotor de los arbitrajes y la administración de arbitrajes, y además, y esto es muy importante señalarlo, profesor de la Cátedra de Arbitraje en la Facultad de Derecho. Él viene precisamente de haber comenzado su clase a las 6, ha dictado clases y ha regresado aquí a otra aula, al aula magna de nuestra universidad, para compartir sus experiencias en esos temas. Sin más, dejo con ustedes al doctor Jorge Avendaño. Jorge va a presidir esta mesa y vamos a escuchar experiencia de CIADI, que creo que es realmente algo que ojalá sea inolvidable para ustedes, como yo también que así sea. Fuerte aplauso para ellos y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán Barrón. Buenas noches a todos ustedes. Ya los miembros de la mesa los conocen perfectamente y ahora vamos a dar inicio a este ciclo que es muy interesante porque son experiencias del Estado peruano en los arbitrajes ante el CIADI. El CIADI es una institución que funciona en Washington y ahora estos expertos en materia de CIADI les van a explicar y entonces se van a ver experiencias. El Perú ha participado en 4 casos ante el CIADI, en 4. Y entonces ahora van a haber referencias a esos casos. Entonces va a ser muy interesante estudiar 4 casos concretos de arbitrajes en que ha participado el Perú. El CIADI es una participación por estados, es fruto de un convenio internacional. Ahora los van a explicar todo esto. Entonces, como ya se dijo, en primer lugar va a exponer la doctora Cristina Ferraro, aquí a mi izquierda, y luego harán los comentarios correspondientes la doctora María del Carmen Tobar y el doctor Jorge Santisteban. No está con nosotros, lamentablemente, el doctor Carlos Paitán. Muy bien, de manera que cedo la palabra a la doctora Ferraro por un tiempo prudencial. Gracias. Buenas noches. Antes de empezar la exposición, solo quiero agradecer brevemente al doctor Guzmán Barrón y al Centro de Arbitraje por la invitación y por tener el honor de compartir la mesa el día de hoy con el doctor Avendaño, la doctora Tobar y el doctor Santisteban. Muchas gracias. Bueno, como ya comentó el doctor Avendaño, el CIADI se crea con el convenio CIADI y la idea era permitir un foro en el cual las controversias entre inversionistas y estados puedan ser solucionadas de manera definitiva sin recurrir a la protección diplomática y convertir la controversia en una controversia Estado-Estado y evitar que se politice la controversia de esa manera y tratar de mantener la controversia inversionista-Estado y resolverla de esa manera. El CIADI otorga un foro a los inversionistas para demandar directamente al Estado receptor de la inversión con el cual tengan una controversia. No basta, como vamos a ver ahora con los casos concretos, ser, digamos, Estado parte del CIADI para poder ser sujeto de un arbitraje. Además, se exige una cláusula de consentimiento, una cláusula arbitral, ya sea en un convenio de estabilidad, como vamos a ver en algunos casos, o tratados bilaterales de inversión. Incluso en algunos casos, la propia ley de un Estado puede establecer que el Estado se somete abiertamente a la jurisdicción del CIADI también para controversias bajo esa ley. Entonces, la idea es explicar los 4 casos que hasta el día de hoy ya tienen un laudo en los cuales está involucrado el Perú y a partir de esos casos generar la discusión. Entonces, voy a empezar con el primer caso, que es el caso Luchetti. Voy a ir en orden cronológico porque creo que así es más claro.
Bueno, solo para tener una idea de los tiempos, el caso Luchetti se inició en diciembre del año 2002, el laudo se emite en febrero del año 2005. El tribunal se declaró incompetente para conocer el caso y el inversionista presenta una solicitud de anulación, la cual es denegada en septiembre del 2007. Este caso se da sobre la base del Tratado Bilateral Perú-Chile, el cual contenía una cláusula de solución de controversias que remitía al CIADI. El caso es bastante conocido y me imagino que todos se acuerdan del problema en la controversia en el caso Luchetti. La planta industrial para fabricación de pasta que se construyó en las inmediaciones de los pantanos de Villa. Para tener un poco claro los plazos, porque van a ser importantes para las objeciones de jurisdicción, porque en este caso el tribunal resolvió básicamente sobre la base de la objeción ratione temporis, es decir, en función de la entrada en vigencia del tratado, el caso. En el año 97 y 98, la Municipalidad Metropolitana de Lima anula los permisos de construcción de la fábrica. Y Luchetti impugna judicialmente estas decisiones de la municipalidad. Va en procesos de amparo y obtiene sentencias favorables que le permiten continuar con la construcción y empezar a operar. En el 99, la Municipalidad de Chorrillos le concede la licencia de operación y en base a esa licencia empieza a operar la fábrica hasta el año 2001. El año 2001 entra en vigencia el Tratado Bilateral de Inversiones y poco tiempo después la Municipalidad Metropolitana de Lima revoca la licencia de funcionamiento y la planta tiene que ser clausurada. Luchetti alega diversas violaciones al tratado en base a estos acuerdos del Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que les revoca la licencia. En primer lugar, alegan que se ha violado la protección conforme a la ley frente a medidas injustificadas o discriminatorias. También hay una violación de trato justo y inequitativo, el trato nacional, trato de nación más favorecida y protección frente a las expropiaciones. Todos estos son los reclamos presentados por Luchetti. Frente a eso, el Estado peruano presenta 3 objeciones a la jurisdicción. Una objeción ratione temporis, basada en que la controversia había surgido antes de la entrada en vigencia del tratado. Como vimos, habían habido decisiones de la municipalidad en el 97 y en el 98 que anulan los permisos de construcción de la planta sobre la base de preocupaciones ambientales y alegando que la planta no cumplía con las normas ambientales necesarias para poder operar. Luchetti argumenta, en cambio, que en realidad existían 2 controversias. La primera controversia, que se inicia en el año 97-98 y termina con las sentencias favorables en sede judicial, y argumenta que el efecto de res judicata pone fin a la controversia y a partir de ese momento, recién en el 2001, después de que ya había entrado en vigencia el tratado, se genera una nueva controversia cuando la municipalidad revoca los acuerdos de consejo. La segunda objeción que presenta el Estado es que esta controversia ya había sido presentada previamente a los tribunales locales. El Acuerdo Bilateral de Inversiones Perú-Chile tiene una cláusula en la cual una decisión de someter una controversia a la sede local hace esa decisión definitiva y vinculante, de tal forma que esa misma controversia no puede ser sometida después a arbitraje cuando ya fue decidida en sede local. Luchetti, bajo el mismo argumento de que existen 2 controversias, alega que en realidad la controversia nunca fue sometida a tribunales locales porque se trata de una nueva controversia. Y finalmente, el Estado peruano presenta una objeción ratione materia, diciendo que en realidad en este caso no se trata de una inversión protegida porque la inversión no fue realizada conforme a la legislación peruana y hubieron ciertas violaciones al establecer la inversión que hacen que no haya protección bajo el convenio. Luchetti argumenta haber cumplido con todas las leyes. El tribunal emite una decisión sobre jurisdicción diciendo, recordando
la cláusula del tratado que indica que el tratado no se aplica a diferencias o controversias surgidas antes de su entrada en vigencia. Diferentes tratados pueden tener diferentes cláusulas que determinan su entrada en vigencia. En este caso, lo relevante era determinar si había o no una controversia nueva. Para eso el tribunal se remite a decisiones de la Corte Internacional de Justicia para definir controversia como un desacuerdo o un conflicto entre dos partes respecto de un punto de vista, ya sea de hechos o de derecho, y para determinar si había o no una controversia, una sola controversia o dos controversias, el tribunal analiza los motivos que hubieron detrás de las dos decisiones de la municipalidad en los dos momentos distintos y encuentra que finalmente la preocupación de la municipalidad era la misma, era cumplir con políticas ambientales, y por el otro lado Luchetti siempre tuvo el mismo interés de construir la fábrica, entonces considera que había un único origen y un único objeto de la controversia, y por lo tanto el tribunal se declara incompetente para conocer el caso. El inversionista presenta una solicitud de anulación bajo las cláusulas. El convenio CIADI establece que cualquiera de las partes puede solicitar la anulación total o parcial de un laudo, pero solo por algunas causales específicas. Entre esas causales, Luchetti argumentó que el tribunal se había excedido en sus facultades, una extralimitación manifiesta de facultades, pero el comité ad hoc constituido para revisar el laudo entendió que la interpretación del tratado era admisible. Es interesante notar el estándar de revisión que tiene el comité ad hoc, porque no entra en detalle a ver si comparte o no la decisión final de la interpretación que tiene el tribunal, sino analiza si es que esa manera de llegar a esa decisión es admisible, y a pesar de que se ve en la decisión del comité que no comparte del todo y que tiene algunos puntos en los que tal vez hubieran decidido de manera diferente, lo importante es que no se ha violado ninguna norma internacional de interpretación de tratados para llegar a esa conclusión, por lo cual es una conclusión válida y se mantiene. También alega Luchetti que se ha quebrantado una norma fundamental de procedimiento, porque el tribunal, según Luchetti, según el inversionista, ha debido tomar los hechos tal cual los propone el inversionista y asumirlos como verdaderos porque es una etapa de jurisdicción. Pero el comité ad hoc corrige un poco los argumentos del inversionista y establece que sí tiene que un tribunal en una etapa de jurisdicción asumir como verdaderos los hechos en cuanto al fondo, pero no los hechos referidos a la jurisdicción misma. Y en este caso, los hechos referidos a si los motivos de la municipalidad eran o no los mismos en los dos momentos, era algo que fue alegado y probado durante esa etapa, y no fue una cuestión de fondo, sino una cuestión de jurisdicción que el tribunal podía decidir en esa etapa. Y respecto de la última causal de anulación, respecto de la omisión de presentar motivos, el tribunal, según el comité ad hoc, no había tenido motivos contradictorios y llegó a examinar todos los argumentos planteados por Luchetti. Para llegar a una decisión de que hay una omisión de expresión de motivos, tendría que haber un vacío o una falta de explicación en el laudo, y el comité no lo encontró así, y por lo tanto rechazó la solicitud de anulación, y el laudo que declara la incompetencia del tribunal quedó firme. El siguiente caso... Ya, entonces, sí. haces los comentarios de los casos porque ellos te van a comentar tus comentarios, ¿está bien? Perfecto. ¿O prefieren que vaya caso por caso o prefieren comentar ahora este caso y ir? Sí, Okay. tú vas exponiendo, Sí, claro. y ellos ya intervienen y comentan. Sí, claro. Ya, gracias. Segundo. Sí, el caso Duke Energy. La solicitud se presenta en octubre de 2003 y la decisión de competencia es de febrero de 2006, y el laudo en el cual el tribunal decide que el Estado peruano había
incumplido con algunas garantías establecidas en el Convenio de Estabilidad Jurídica es del 2008. En marzo del 2011, hace relativamente poco, se emitió la decisión de anulación rechazando la solicitud de anulación del Estado peruano y confirmando el laudo. En este caso, en lugar de un tratado bilateral de inversiones, la cláusula de solución de controversias que remite al CIADI estaba en un convenio de estabilidad jurídica. Un convenio de estabilidad jurídica celebrada entre el Estado y un inversionista extranjero respecto de una inversión referida a la adquisición de una empresa eléctrica que había sido privatizada. Para explicar la controversia, en este caso tengo que ir un poco hacia atrás antes de que entre el inversionista. En realidad, en el año 96, antes de que Duke entre en la figura, se privatiza Egenor, una empresa de generación eléctrica, y como esta privatización se realiza en tramos, como parte de este proceso de privatización hay una fusión en un momento en el cual todavía la empresa estaba en manos de un inversionista extranjero y todavía parcialmente en manos del Estado. Esta fusión se realiza bajo una ley de revaluación de activos y en consecuencia se revalúan los activos de las dos empresas fusionadas y posteriormente Duke compra ya la empresa ya después de la fusión, pero todavía el Estado participa en esta venta y hay como una aprobación del Estado de la transacción. Y Duke, en ese momento, en el año 2001, que adquiere la empresa, celebra también un convenio de estabilidad jurídica con el Estado peruano. Poco tiempo después hay una acotación fiscal de SUNAT respecto de la revaluación de activos que se había realizado en esa fusión, diciendo que esa fusión en realidad no había tenido una función de negocio y por lo tanto no se habían debido revaluar los activos de esa manera. Y asimismo hay una acotación adicional respecto a la depreciación de ciertos activos que habían sido depreciados a una tasa especial y habían pasado a ser depreciados después por la tasa general. Y SUNAT mantenía que debían seguir siendo depreciados a la misma tasa especial que habían tenido antes. Estas acotaciones van en contra de Egenor, que es la empresa peruana que había sido adquirida, y Egenor impugna estas acotaciones en sede administrativa y se acoge a una amnistía tributaria, finalmente. Después de que ya estas acotaciones habían sido impugnadas en sede administrativa y Egenor se había acogido a las amnistías respectivas, DI Bermuda es la que demanda, usando el convenio de estabilidad jurídica, al Estado peruano bajo el convenio CIADI. Y el tribunal se declara competente explicando que hay un principio de unidad de la inversión, con lo cual el total de las inversiones estarían cubiertas y no solamente el aporte inicial que se hizo como parte del convenio, sino que a pesar de que el convenio cubría un aporte de una cantidad específica de dinero, en realidad la inversión se tenía que ver de manera completa. Y analiza los reclamos planteados y entiende que los reclamos planteados son solo aquellos que constituyan una violación al convenio de estabilidad jurídica con DI Bermuda, que es con el inversionista extranjero. No iban a ser reclamos de Egenor, la empresa peruana, y no eran los mismos reclamos tributarios, por lo tanto las cuestiones planteadas eran diferentes a las planteadas ante el Tribunal Fiscal y se referían solamente a aquellas violaciones a las garantías establecidas expresamente en el convenio. Entonces declara que la diferencia está dentro de la jurisdicción por los siguientes reclamos. Las violaciones a las siguientes garantías del convenio de estabilidad jurídica: al trato igualitario y no discriminación, la garantía de estabilidad del régimen tributario, la garantía de libre repatriación y obligaciones de trato justo y buena fe, derivada de la obligación general de buena fe bajo la ley peruana que hay en todos los contratos. Y también el inversionista estableció que se habían violado algunos estándares mínimos bajo el derecho internacional. En el laudo, el tribunal estableció
que la amnistía no implicaba renunciar a derechos bajo el convenio de estabilidad jurídica, porque en realidad eran derechos diferenciados, los derechos que se habían sometido a la amnistía y a los procesos de impugnación en sede administrativa. Respecto de la garantía de estabilidad jurídica, el tribunal estableció que la garantía incluía no solo la norma o la ley en sí misma, sino su interpretación y la aplicación de las normas, con lo cual si había una interpretación estable de una determinada norma y esta había sido estabilizada, se consideraba que esa interpretación había sido estabilizada por el convenio y por lo tanto había una garantía de que esa misma interpretación se iba a seguir manteniendo. El tribunal decidió que la determinación por revaluación de activos había violado, incumplido la garantía de estabilidad jurídica porque modificó una interpretación estable de la ley de fusión por revaluación. En el momento en que se realizó la fusión, se entendía, y era la norma estable, que esa fusión había sido realizada de determinada manera y eso no hubiera conllevado una acotación, pero la interpretación de SUNAT cambió una interpretación estable que el tribunal consideró que ya había sido estabilizada bajo el convenio de estabilidad. Y también se estableció que se habían incumplido deberes de buena fe porque el Estado había participado y avalado esa fusión en su momento como accionista de la empresa que todavía no estaba del todo privatizada. Entonces la participación del Estado fue considerada como un aval o una, digamos, las obligaciones de buena fe y de actos propios le obligaban al Estado a respetar esa fusión con la cual habían estado de acuerdo en un primer momento. Pero no se analiza ya el reclamo de discriminación porque ya se había declarado el incumplimiento de otra garantía. Y el tribunal establece daños sobre la base de los informes de los expertos de las partes y analiza con algún detalle cuál de ellos le había parecido más completo y más fácil de entender y se acoge a ese. El Estado peruano presenta una solicitud de anulación de la decisión de competencia y también parcialmente del laudo de algunos puntos en particular. Respecto de la decisión de competencia, la solicitud se basa básicamente, principalmente en la extralimitación manifiesta de facultades, por no haberse aplicado el derecho aplicable. Se entiende que la extralimitación manifiesta de facultades de un tribunal se da también cuando no se aplica el derecho que las partes han mandado que se aplique. En este caso, el Estado peruano entendió que no se había aplicado la ley peruana exclusivamente como debió haber sido, sino que se habían incorporado temas de derecho internacional a la aplicación del convenio arbitral, pero el comité ad hoc decidió que no era inapropiado la inclusión de pautas de interpretación bajo el derecho internacional porque era una cláusula que remitía a un mecanismo internacional de solución de controversias en este caso. El comité después aborda la solicitud de anulación parcial del laudo respecto de los efectos de la estabilidad tributaria y el efecto del acogimiento a la amnistía, declarando que el análisis, el estándar de análisis de la decisión del tribunal también es bastante limitado bajo las causales de anulación. Entonces, solamente es un análisis de la manera en la cual se llegó a la decisión y no de la decisión misma, del fondo de la decisión misma. Entonces no entra el comité a criticar a la decisión, sino a confirmar que se han seguido los pasos y entiende que sí, que no hubo una falta de motivación, que el tribunal explicó los plazos y que no se quebrantó ninguna norma procedimental y por lo tanto confirma el laudo. No llega a abordar la solicitud respecto de las conclusiones sobre buena fe y actos propios, porque en ese caso esa decisión, digamos, del tribunal no había tenido efectos sobre la decisión final de daños. Y sobre la decisión final de daños, es interesante notar que el comité
entiende que los tribunales tienen una discreción bastante amplia para admitir y valorar las pruebas en función de daños, con lo cual no entra al detalle de analizar si el tribunal valoró de manera adecuada la prueba o no, porque considera que en el tema de daños en particular hay bastante discreción para determinarlos. El siguiente caso es el caso Awaitia. La solicitud se presenta en mayo del 2006 y el laudo es de diciembre del 2008. Este caso también es un caso bajo un convenio de estabilidad jurídica y en este caso se tratan de un proyecto de gas y de energía. Awaitia tenía plantas y ductos de gas y también plantas termoeléctricas y líneas de transmisión y tenía un convenio de estabilidad jurídica con el Estado y también un contrato de concesión. En el 2000 se abre una convocatoria y entra un tercer inversionista y posteriormente Awaitia solicita la reclasificación de sus líneas e impugna las decisiones en vía administrativa y judicial para tratar de acceder a los beneficios, al tratamiento más favorable que en su opinión habían obtenido otros inversionistas y establece varios reclamos de discriminación en contra del Perú sobre la base de este convenio de estabilidad jurídica. El convenio de estabilidad jurídica se interpreta bajo la ley peruana y la gran pregunta que plantea el tribunal es si este convenio otorga una garantía sustantiva de no discriminación o no, o otorga una estabilidad del derecho de no discriminación. El tribunal concluye que en realidad este tipo de convenios, este convenio en particular, no otorga una garantía sustantiva, sino una estabilidad del derecho a la no discriminación. Y como en este caso, Awaitia no había alegado que en realidad se hubiera cambiado la normativa de no discriminación, simplemente que en este caso en particular se le estaba discriminando porque bajo las nuevas concesiones se estaban otorgando condiciones más favorables. El tribunal rechaza los reclamos e indica que en este caso esos temas debían ser sometidos a los tribunales peruanos. El último caso es el caso Sayapsum, que fue presentado en el 2006, y la decisión de jurisdicción es del 2009, en el cual el tribunal se declara competente, y el laudo es de julio del 2011, bastante reciente. Este caso se basa en el Tratado Bilateral Perú-China y se trata de una inversión en el negocio de harina de pescado, una empresa que se dedicaba a contratar embarcaciones pesqueras y plantas de procesamiento y cumplir más bien un rol financiero en estas transacciones. En el año 2004, SUNAT inicia una auditoría y se determinan tributos sobre base presunta. En el 2005, SUNAT impone medidas cautelares previas, incluyendo algunos embargos bancarios. Estas medidas cautelares previas implican que todavía habían reclamos pendientes en sede administrativa, o sea, no eran decisiones definitivas, sino que estaban todavía sujetas a reclamos locales, pero SUNAT consideró que por algunos motivos, por ejemplo, algunas conductas irregulares del deudor tributario, era necesario iniciar embargos para asegurar el pago de este tributo, incluso cuando no se había confirmado todavía por el Tribunal Fiscal o las instancias tributarias necesarias que era un tributo finalmente determinado. En el año 2005, el inversionista adquiere directamente las acciones. Es importante notar esto porque va a ser relevante para las objeciones a la jurisdicción. Y finalmente el inversionista inicia concurso preventivo alegando que las dificultades que habían sido impuestas por los embargos de la SUNAT lo llevan al concurso preventivo. Las violaciones que se alegan son las violaciones de trato justo y equitativo, protección de inversiones y compensación por expropiación y libre transferencia de capital. Y se solicita compensación no solo por los daños causados, sino también por perjuicio moral, que es algo bastante poco frecuente en este tipo de casos.
las objeciones a la jurisdicción, el Estado plantea que este no es un inversionista protegido por el tratado, en primer lugar porque no ha comprobado su nacionalidad china, y en segundo lugar porque es un residente de Hong Kong, con lo cual incluso si tuviera la nacionalidad china bajo el régimen especial de la región de Hong Kong no estaría cubierto por el tratado. El tribunal, sin embargo, encontró que los documentos que había proporcionado el inversionista eran suficientes para establecer la nacionalidad china, y estableció que a pesar de que la región de Hong Kong tiene un régimen especial, e incluso el tribunal reconoce que sería posible que en realidad una inversión en Hong Kong no estaría cubierta bajo el tratado, un residente de Hong Kong, siempre que sea nacional chino, entiende el tribunal que al no haber una exclusión expresa en el tratado estaría cubierto. Adicionalmente, el Perú alega que el inversionista no habría realizado una inversión porque adquirió las acciones recién en 2005, después de que se hubiera iniciado la controversia. Anteriormente tenía las acciones, pero no de manera directa, sino a través de un vehículo, entonces era inversionista indirecto. Y alega el Perú que este tratado en particular no cubre las inversiones indirectas. Sin embargo, el tribunal estableció que, en su opinión, sí, el tratado sí cubría las inversiones indirectas, con lo cual era irrelevante en qué momento había entrado a adquirir directamente las acciones. Hay dos objeciones adicionales. La primera es que el Perú no habría otorgado su consentimiento para esta controversia porque la oferta que se encuentra en el Tratado Bilateral de Inversiones es muy limitada, se limita solo a aquellas controversias que involucren el monto de la compensación por expropiación. Es decir, que esta cláusula de solución de controversias remite al CIADI no para todas las controversias, sino para aquellas en las cuales lo único que falte por determinar es el monto de la compensación. El tribunal admitió que la oferta era limitada a las controversias referidas a la expropiación, pero amplió el sentido literal del tratado para incluir también, por ejemplo, si es que había ocurrido o no la expropiación y si se habían cumplido los requisitos para que esta expropiación sea legal o ilegal de acuerdo al tratado, por ejemplo, si había sido arbitraria o discriminatoria o para un fin público, por ejemplo. El tribunal considera que tiene jurisdicción para cubrir todas esas controversias. Y bueno, también el inversionista intentó ampliar la cláusula de resolución de controversias para remitir al CIADI todas las controversias usando la cláusula de nación más favorecida. Es decir, que porque hay otros tratados que sí le permiten a inversionistas someter cualquier tipo de controversias al CIADI, y en este tratado había una cláusula de nación más favorecida, el inversionista podía acogerse a esos otros tratados para incorporarlos a este tratado. Pero el tribunal entendió que eso iría en contra del texto expreso de este tratado en particular, entonces no sería admisible interpretar la cláusula de nación más favorecida de esa manera, para llegar a incorporar elementos que contradicen de manera expresa al tratado en cuestión. Y finalmente, el Perú alegó que en realidad no se estaba planteando un reclamo de expropiación y por lo tanto, como la cláusula era limitada, no habría en este caso jurisdicción. Pero el tribunal estableció que sí se estaba alegando una privación sustancial del valor económico, es decir, una expropiación indirecta, aunque no una expropiación directa de la inversión. El tribunal decidió que el proceso de fiscalización en sí mismo no era expropiatorio, pero las medidas cautelares sí lo eran, porque las razones expresadas para justificar tales medidas habían sido insuficientes y por lo tanto la potestad discrecional del Estado había sido ejercida de una manera no razonable, y por la gravedad del impacto que había evitado o había impedido la operación de la empresa, se había configurado una expropiación indirecta. Y consideró que en algunos casos la expropiación indirecta podría estar,
se podría eximir la ilicitud de esta conducta si es que la actividad regulatoria, en la actividad regulatoria se procede de manera regular, pero entendió que en este caso no fue así. Finalmente, para definir la compensación, se tuvo en cuenta también los informes de los expertos y el inversionista planteó se descarta la solicitud de daños por perjuicio moral por un tema de causalidad, prueba y porque en este caso se entendió que la conducta no había sido de gravedad ni el impacto había sido de gravedad como para justificar esa decisión. Muy bien. Bueno, muy agradecido a la doctora Ferraro por su ilustrativa exposición sobre estos 4 casos que se han ventilado contra el Perú en el CIADI, con sede en Washington. Ahora va a intervenir la doctora María del Carmen Tobar Gil, cuyo currículum ya conocemos, es exalumna de la facultad nuestra, y miembro del estudio Checopar, que va a hacer algunos comentarios a la exposición de la doctora Ferraro. Buenas noches. Yo voy a abordar mi intervención primero con un alcance conceptual que tiene que ver con lo que ha dicho la doctora, y después voy a hacer una evaluación de lo que podríamos llamar el resultado hasta el momento, o un balance hasta el momento para el Perú de lo que han sido los distintos casos. El tema conceptual que quería presentar tiene por propósito un poco enmarcar todo esto de los distintos casos, y es que, como ha dicho la doctora, el arbitraje voluntario, ¿no? Y estamos partiendo de que el Estado ha puesto una cláusula en algún instrumento que ha llevado a que se someta a estos procesos. Y esto se hace en distintos instrumentos, se han mencionado tratados, como puede ser los tratados bilaterales de inversión, los TLCs, también convenios de estabilidad jurídica e incluso contratos, ¿no? Es decir, en esos instrumentos es donde vamos a encontrar este sometimiento. Y lo que yo quiero llamar la atención es que en todos estos instrumentos donde se va a encontrar esta cláusula, lo que se hace es canalizar la promoción de inversiones. Es decir, estamos promoviendo las inversiones en el Perú y tenemos esta cláusula. Lo que nos lleva a que la cláusula en sí, es decir, el arbitraje, forma parte de las garantías que el Estado peruano está ofreciendo dentro del paquete de promoción. Es decir, se le dice, muy bien, le doy garantías sustantivas, le doy promoción de inversión y también le doy una cláusula de arbitraje que hace que sea más atractivo para un inversionista, que inversión significa poner un dinero de largo aliento en el país, que no va a ser recuperado como en un contrato de compraventa, por ejemplo, en un solo acto. Le doy una cláusula para que si surgen controversias, estas sean resueltas en un medio que ofrece garantías al inversionista, ¿no? Y entonces creo que es importante marcar esto para entender por qué el Estado pone esta cláusula, ¿no? Y para entender que en ese contexto, en el contexto de que se ha ofrecido este medio de solución de controversias casi como una garantía, uno puede esperar como Estado recibir demandas, ¿no? Es decir, y lo comento porque se suele decir a veces en los medios, uy, al Perú lo están demandando. Sí, lógicamente el Perú ha recibido demandas, ¿no? Y el Perú, pero hay que recordar que el Perú tiene firmados más de 30 convenios bilaterales de inversión, varios tratados de libre comercio, muchos contratos de concesiones y privatizaciones con cláusula de arbitraje de inversión internacional, con cláusula CIADI. Entonces, no es extraño que se puedan presentar estos casos, y creo que lo que le cabe al Estado, y en este caso pues tendré que confesar, estoy hablando con la camiseta del Estado porque he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de formar parte de varios de los equipos en los cuales el Estado participa en casos de controversia de inversión. Entonces, no es extraño que el Estado reciba estas demandas, y lo que tiene que estar preparado para cuando considera
el inversionista no tiene la razón, discutirlo en el foro que ha ofrecido como medio o como garantía para la promoción de inversiones. Entonces, este costo que pueda parecer tener arbitraje de inversión es parte de la promoción de inversiones del país y como tal, cuando yo como Estado recibo un reclamo y pienso que el inversionista no tiene razón, entonces lógicamente acudo y defiendo la causa con mis mejores armas. Y creo que el Estado lo viene haciendo en la forma correcta. Se estableció una norma en la cual se dice cómo debe el Estado defender una comisión que está a cargo de dirigir la defensa del Estado, y puedo decir, dentro de lo que es mi experiencia como abogado en el equipo del Estado, que hemos tenido, digamos, por el lado del Estado, todas las facilidades, ¿no?, a través de una comisión que se ha comportado hasta el momento como un grupo de personas técnicas que dirigen este caso, hemos tenido todas las facilidades para desplegar la defensa del Estado. Entonces partimos pues de que las partes van el Estado va al arbitraje y acepta el arbitraje porque lo ha puesto en estos instrumentos y va cuando tiene, digamos, no está de acuerdo con el reclamo que se le presenta. Y el Perú ha tenido, como ya ha señalado la doctora, 4 casos que han terminado, hay otros varios en curso, ¿no? Entonces seguiremos seguramente conversando sobre estos temas en los próximos años, pero vamos fundamentalmente a referirnos, y dentro de estos casos que tiene el Perú, han habido casos bajo tratado bilateral de inversión, han habido casos bajo convenio de estabilidad jurídica e incluso ya tenemos un caso planteado bajo el TLC con Estados Unidos y tenemos un caso que es con una cláusula de contrato. Entonces tenemos toda la distinta gama de instrumentos en los cuales puede haber este sometimiento del Estado. En los 4 casos que ya han sido resueltos, mi opinión es que el resultado ha sido muy razonable para el Perú en cuestión de balance. Me voy a referir muy breve a cada uno de los casos que ha mencionado la doctora y que ha descrito con todo su detalle, y seguramente yo haré un comentario bastante puntual sobre cada uno de ellos, ¿no? En el caso Luchetti, la doctora ha descrito cómo este caso se resolvió en jurisdicción. Probablemente Jorge esté más familiarizado incluso con lo que fue el caso Luchetti, pero creo que a todos quienes hemos leído el laudo y a quienes y seguimos ese caso, como que nos quedó la sensación que más allá del tema de jurisdicción misma, por el lado de si los hechos, si la controversia era anterior o posterior a la vigencia del tratado, había un tema de corrupción y había un tema de una inversión de si debía o no ser protegida, y en ese sentido lo que quiero llamar la atención es que para que un inversionista pueda demandar la protección del Estado en su inversión, requiere que su inversión sea legal, ¿no?, y sea legítima. Entonces, y a pesar de que no se trató en el laudo ese tema específico, digamos como que estaba ahí. Tú lo lees y sientes que hay algo más. En el caso Duke, y entonces en el caso Luchetti, el Estado obtuvo una victoria porque consiguió que se desestime el reclamo que había recibido. En el caso Duke habían 2 pretensiones, una que se llamaba la acotación de depreciación y otra que se llamaba la acotación de devaluación. Revaluación. En este caso, una de las 2 pretensiones fue acogida, la otra no. Casi se puede decir que fue el 50%, 17 millones y 18 millones era una y la otra, ¿ya? Y en este caso, pues tenemos que una de las pretensiones fue acogida. El caso Duke y el caso
Aguaitía tienen en común que ambos se refieren o estuvieron, la cláusula venía en un convenio de estabilidad jurídica. Y, digamos, al final lo que queda claro respecto de los dos casos es que lo que hubo coincidencia en los dos casos es que lo que se discute es si los convenios de estabilidad jurídica otorgan derechos sustantivos o otorgan estabilidad. Y en ambos casos se llegó a la conclusión que a través de convenio de estabilidad jurídica lo que se otorga es estabilidad y que como tal, cuando se va a discutir o a pedir una violación, lo que se tiene que haber violado es la estabilidad que se ha ofrecido. Digamos, en ambos casos eso termina siendo una conclusión. Desde luego hay diferencias entre ambos casos, no da el tiempo el abordarlas, pero en el caso de Duke, como lo ha señalado ya la doctora, lo que se menciona es que no solamente se estabiliza la norma, sino la interpretación estable de la norma. Y se llega a la conclusión que en una de estas dos pretensiones se había violado la estabilidad de la interpretación de una norma, ¿no? Entonces, digamos, ese fue la conclusión en el caso de Duke, y de ahí es que al considerarse que se había violado la estabilidad de la interpretación de una norma, se considera que esta pretensión resultaba fundada. En el caso Aguaitía, caso en el cual sí participé como parte de los abogados del equipo del Estado, en el caso de Aguaitía el caso fue rechazado en pleno y simplemente se dijo que no se había violado el convenio de estabilidad jurídica, porque se circunscribió, entre otras cosas, y digamos esa fue la única situación sobre la cual hubo pronunciamiento, no se pronunció ya sobre el resto de defensas, pero se dijo que no habiendo habido una violación a la estabilidad ofrecida, simplemente el caso era desestimado. Y finalmente el cuarto caso que ha mencionado la doctora es el reciente laudo del caso del ciudadano chino Tsai Yap-shun. Y en ese caso es bien interesante ver, digamos, no voy a referirme a la objeción de jurisdicción, sino al laudo que recientemente se ha emitido, que se distingue entre la actuación de la SUNAT al haber hecho las acotaciones de la conducta de la SUNAT al haber puesto una medida cautelar, y es decir, al haberle trabado embargos a la empresa. Y es interesante porque respecto de lo primero se dice, más allá del que yo pueda estar de acuerdo o no, si le acotó bien o mal, no es labor del tribunal, porque yo no soy una instancia superior a la SUNAT, sino simplemente aquí yo no considero que haya habido una violación a los derechos del inversionista. Donde se considera que ha habido una violación a los derechos del inversionista, ¿dónde es? En las medidas provisionales que se consideraron que arbitrarias. Y entonces ahí, en todo caso, ha sido una sanción, si se quiere, importante para el Estado, en el sentido de que se concluye que sí hubo expropiación porque se ha actuado arbitrariamente al imponerle unas medidas cautelares que supusieron el haberse dejado la inversión sin ningún valor. Al final de cuentas, es eso lo que se dice. Lo cierto es, sin embargo, que de 25 aproximadamente el monto demandado estuvo sobre el orden de los 25 millones o un poco más de dólares, y finalmente se le concede una indemnización que llega a $1 millón, menos de $1 millón, y no se condena costas al Estado peruano en este caso, con lo cual, sin perjuicio de que el Estado evaluará si tiene que tomar medidas correctivas sobre cómo se imponen las medidas
cautelares para evitar que sean arbitrarias si es que el Estado llegara a la conclusión de que ha habido tal arbitrariedad, y también hay que aprender de los laudos, digamos, y aquí rescato lo que he dicho, que son elementos de promoción de la inversión. Entonces, si finalmente termino estando, digamos, con una sanción respecto de cómo se pusieron determinadas medidas cautelares en la SUNAT, creo que habría que en todo caso revisar y evitar caer en arbitrariedades si se llegara a conclusión de que eso fue así. Lo cierto es que había sin duda motivos para que el Estado discutiera el caso, si es que de 25 millones que se le fueron demandados, finalmente solo le fue condenado menos de 1 millón. Entonces, digamos, simplemente para terminar, yo creo que el balance viene siendo razonable para el Estado viene defendiendo correctamente los casos que tiene a su cargo. Creo que sigue siendo el arbitraje un instrumento importante que ofrecer a los inversionistas, que hay que manejarlo correctamente, y desde luego el día que haya un reclamo que sea fundado, el Estado debe atenderlo y debe promover las inversiones. El día que considere que un reclamo que se le presenta no tiene base o está totalmente sobreestimado, creo que el Estado tiene toda la legitimidad para ir a discutirlo, ¿no? Entonces, los 15 minutos que había ofrecido, puntualitos, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Tovar, y ahora vamos a escuchar la intervención del doctor Jorge Santisteban. Bien, muchas gracias, doctora Avendaño. Muy interesantes las dos presentaciones. Yo solamente quiero destacar algunos trazos en esta materia tan importante del arbitraje de inversiones. Estoy totalmente de acuerdo que el Estado ofrece como una garantía al inversionista la posibilidad de arbitrar controversias, ya sea porque se violan contratos y entonces surgen las controversias de los contratos, como los casos Duke, en el cual fui abogado del Estado junto con un estudio norteamericano, y el caso Aguaitía, que surgen de controversias emanadas de contratos, o controversias que surgen de tratados, que es otra manera de ofrecer garantías de seguridad que tiene el Estado. Eso es fundamental. Más aún, no creo que eso va a cambiar. Al contrario. En el mundo, ¿no? La garantía al inversionista para arbitrar las controversias y no llevarlas a las Cortes Nacionales se está extendiendo, e inclusive se mantiene en aquellos estados en los cuales constitucionalmente han ido restringiendo garantías o la posibilidad de arbitrar controversias. He estado hace poco en el Ecuador, y en el Ecuador la Constitución es dura, porque limita el arbitraje, por ejemplo, en materia de recursos naturales solamente al arbitraje regional, que no sabemos lo que es, justamente para salir del CIADI, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está interpretando eso? Bueno, los inversionistas no están invirtiendo sino es con una cláusula arbitral. Entonces, lo que se está poniendo es un arbitraje comercial en lugar del arbitraje CIADI, con sede en Santiago, ¿no? Y entonces se está interpretando que eso es arbitraje regional, porque no hay otra posibilidad, no hay inversión en el mundo, ni siquiera que venga de la China o que venga de otras partes, que venga al Perú, al Ecuador o a Venezuela, no hay inversión en el mundo que no tenga una cláusula arbitral, salvo el único tratado bilateral, no sé si me corriges, que existe de protección y promoción de inversiones, que no tiene arbitraje de inversiones, es el suscrito entre Australia y los Estados Unidos. Vaya usted a saber por qué. Bueno, seguramente porque ellos confían tanto en sus cortes que no han tratado, no han puesto el arbitraje, pero es el único de los miles de tratados internacionales que contienen las garantías para el inversionista, y el arbitraje es una de ellas. Bien, de todo lo que se ha dicho, yo creo sí que hay que tener en cuenta algunas cosas importantes relacionadas con los casos del Perú, y es una suerte de vocación expansiva que demuestran los tribunales arbitrales
para asumir competencia más allá de los casos en donde se ve claramente que tienen esta competencia, o para resolver la controversia más allá de lo que se tenía previsto. Y obviamente voy a hablar de mi experiencia personal en el caso Duke, en el cual defendimos al Estado y en el cual objetamos la decisión de jurisdicción que había tomado el tribunal, porque está basada fundamentalmente en el derecho internacional. Es decir, para explicarme, el contrato Duke era un contrato de estabilidad jurídica, así de simple y así de sencillo, de los cuales muchos se han firmado, pero que tenía una cláusula de arbitraje internacional CIADI. Por el hecho de haberse calificado arbitraje internacional CIADI, el tribunal se le dice, señores, ustedes tienen que aplicar la ley nacional, ¿no? Y tienen que aplicar la ley nacional y no el derecho internacional. Esta controversia surge de un contrato y no surge de un tratado. En consecuencia, conforme al artículo 42, que es del convenio CIADI, se tiene que aplicar la ley nacional en aquello que sea relevante. Sin embargo, el tribunal razona, ¿no?, tanto en la decisión de jurisdicción como en la decisión de fondo, razona no solamente, no, mejor dicho, no razona en el derecho nacional, no aplica el derecho nacional, aplica el derecho internacional. ¿Por qué? Y lo ha dicho la doctora Ferraro, porque dice, desde que el Estado ha admitido que hay arbitraje internacional CIADI, quiere decir que se ha sometido al derecho internacional. Bueno, yo no estoy seguro que el Estado peruano, cuando ha firmado cada uno de esos contratos de estabilidad jurídica, haya imaginado que estaba sometiéndose, ¿verdad?, a una posible controversia para ser resuelta en el derecho internacional. Y sobre todo, porque tengan en cuenta una cosa, la garantía del trato justo y equitativo, que es la que se dice que se ha violado en el caso Duke, es una garantía que no está concedida en el contrato. O sea, no hay un derecho subjetivo que surja del contrato al trato justo y equitativo, ¿verdad? Lo ha derivado el tribunal fundamentalmente de la interpretación que existe en el derecho consuetudinario, que establece que en el ámbito del derecho público, ¿no?, el trato justo y equitativo equivale, ¿no?, al cumplimiento de buena fe. Esta vocación extensiva, que por cierto fue cuestionada, fue objeto de impugnación en el recurso de anulación, no la cogió el comité ad hoc que revisó el caso Duke. Pero pongo de manifiesto que esta tendencia expansiva de los tribunales de ir más allá no solamente se ha visto en el caso Duke al resolver en el derecho internacional una controversia que surge de un contrato puramente nacional y sin hacer una referencia consistente al derecho nacional, ¿no?, sino que también se ve en otros aspectos y se va a ver más claramente en el caso Suyab Shum. No hay jurisprudencia en materia de arbitraje. O sea, no podemos decir, ¿no?, que el tribunal del caso Duke ya sentó jurisprudencia sobre cómo resolver, ¿no?, las controversias que emanan de un contrato nacional como es un contrato de estabilidad jurídica, pero sí constituyen un antecedente no poco despreciable, ¿no? No poco despreciable. La pregunta es, ¿se va a seguir pensando en esa línea en futuros tribunales arbitrales que resuelvan controversias con el Perú? No lo sé, no lo sé. Y tenemos que estudiar la sucesión de laudos que se han dado en materia de controversias con Argentina. Argentina, ustedes saben, es el caso que tiene la mayor cantidad de controversias, ya creo que son como 36, me parece, ¿no?, en el CIADI, de manera que Argentina es el país más expuesto y ha estado sujeto a varios laudos. En algunos casos le han dado la razón a los inversionistas, pero bajo interpretación expansiva, en el cual los tribunales se sienten con la capacidad de ir más allá del texto de los contratos o más allá del texto de los tratados, pero esta tendencia expansiva está poco a poco deteniéndose, yo no sé si cambiando hacia una tendencia más restrictiva, pero Argentina últimamente está obteniendo determinados laudos en materia de inversión que le son favorables.
y en defensas del Estado tan importantes como lo es el estado de necesidad y todo lo que se enmarca dentro del estado de necesidad, que habrían justificado las medidas que se tomaran en Argentina, llamadas el corralito en su momento y el corralón, etcétera, que afectaron a los inversionistas, el gobierno argentino está consiguiendo hoy día laudos más favorables, ¿no? Que están cambiando un poquito una cierta tendencia que impuso el doctor Orrego Vicuña, ¿no es cierto?, que fue presidente del primer tribunal arbitral que resolvió la controversia CMS contra Argentina. Hoy día, ¿no?, con otro tipo de tribunales eso está cambiando. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que el Perú, supongo, va a someter a recurso de anulación ante un tribunal ad hoc SIADI el laudo de Suyap Shum. ¿Por qué? Porque nuevamente este tribunal ha manifestado una vocación expansiva que yo no sé si va a ser sustentada en un recurso de anulación. ¿Por qué? Porque claramente el tratado bilateral suscrito con China y el Perú establece que se podrá someter a arbitraje el monto de una expropiación, y por el lenguaje de ese tratado se está hablando de una expropiación directa y no de una expropiación indirecta. Sin embargo, el tribunal, en la primera resolución sobre competencia, directamente ha ido más allá de lo que es la voluntad expresa, textual y escrita y puntual de los estados, y ha dicho: si a mí me dan la atribución de debatir sobre el monto expropiatorio, quiere decir que yo también tengo la atribución de ir y conocer y discutir sobre el motivo de la expropiación, cuando expresamente, no solamente el tratado, sino la historia de la negociación del tratado, como el Perú lo puso de manifiesto, era voluntad de los estados excluirlo. Y esto va a ser muy importante porque el primer caso que tiene que ver con tratados suscritos por la República Popular China de esa época, en donde restringían la expropiación, este es el primer caso del Perú y creo que van a venir otros más adelante. Yo creo que el Estado peruano debería someter a anulación este laudo del caso Suyap Shum, porque efectivamente es debatible esta vocación expansiva que ha manifestado el tribunal arbitral de ir más allá del texto de los tratados y de la decisión expresa de los estados para entrar al fondo del asunto, debatir si hubo o no hubo expropiación y resolver sobre expropiación indirecta cuando se suponía que los estados no habían establecido esto como garantía al inversionista. Y veremos a ver qué pasa. Veremos a ver si esta vocación expansiva sigue de manifiesto o no. El problema es que con los arbitrajes, como está hoy día el mecanismo, no hay pues un recurso de anulación, es un recurso de apelación, es simplemente una anulación. Esto se debate mucho en la doctrina, como lo saben las doctoras Tovar y Ferraro, ¿no? E inclusive hay toda una tendencia a modificar el sistema SIADI para crear un sistema de anulación que clarifique un poco, que establezca una armonización de la jurisprudencia, porque estamos debatiendo sobre, si bien en arbitraje, no sobre temas pues entre particulares, como es el arbitraje comercial, sino que estamos debatiendo temas de enorme interés público, como son pues las atribuciones de medidas cautelares de la SUNAT o no, y cosas de ese tipo. Y para terminar, una característica singular que si bien ha sido manifestada por la doctora Ferraro y puesta de manifiesto también por la doctora Tovar, es muy importante tomarla en cuenta. En el arbitraje de inversiones, no se olviden que en última instancia lo que se discute son los daños y perjuicios, ¿no? Y lo que se le tiene que probar al tribunal por parte del señor Suyap Shum, por ejemplo, es si efectivamente el daño causado por una conducta de la autoridad regulatoria, en este caso la SUNAT, es un daño efectivamente probado, como para que el tribunal lo reconozca y condene al Estado peruano a pagar una indemnización, ¿no? Y esto hace
que en la litigación, como se ve en los arbitrajes CIADI, ¿no?, el tema del cálculo del daño, el tema no solamente, ¿no?, de la causalidad del daño, es muy importante porque eso lo debatimos también en el derecho interno, sino el cálculo del daño, ¿no? Y cómo el daño hay que probárselo al tribunal es sumamente importante. Y eso nos abre un espacio de modalidad de litigación que estoy seguro que la doctora Tovar estará de acuerdo conmigo. Es muy interesante, muy importante, porque vienen los especialistas en daño y lo que diga una pericia del daño causado será fundamental en definir el resultado del laudo. Miren ustedes, en el caso Duke, ya lo dijo la doctora Tovar, por razón de fondo se dejó de lado la controversia más importante, ¿no? Yo creo que era algo así como el 65-70% de toda la controversia, que podemos decir el Perú ganó, que es la controversia de la modalidad aplicable para la depreciación. El Perú perdió la controversia sobre los efectos de la fusión. Y les digo francamente, era bien difícil ganarla, porque habían habido arbitrajes nacionales, ¿no?, donde había estado inclusive el doctor Avendaño en el primero de ellos, en donde se le había dado la razón al inversionista en controversias similares, y es como una fusión de las que se hacían en ese momento se interpretaba si estaba incorporada o no a los convenios de estabilidad jurídica, y obviamente la otra parte estaba muy bien informada y presentaba los casos en los cuales el Estado peruano había perdido frente a los inversionistas nacionales. Entonces, les admito que como abogado era bien difícil remontar, ¿no?, el hecho de que ya en la interpretación nacional se le había dado la razón al inversionista. Pero el tema de daños es fundamental y es muy importante destacarlo. Por último, un comentario sobre la defensa del Estado, ¿no? Va a venir una discusión sobre el sistema que utiliza el Perú de defensa del Estado es el mejor. ¿Cómo es la defensa del Estado? El Estado lo que hace es invitar a estudios internacionales para que se presente para defender al Estado, porque es un arbitraje, admito, muy sofisticado, muy especial, y los estudios internacionales se presentan con estudios nacionales en este concurso que hace la comisión especialmente creada por ley para la coordinación de la defensa del Estado en los casos de inversión, y se hace la defensa que me parece que hasta ahora es una defensa muy bien lograda. Por los resultados que estamos viendo, efectivamente hay esta conjunción de estudios nacionales con estudios internacionales. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que dice que el Estado no puede tercerizar toda su defensa, que el Estado debería mantener, ¿no?, la defensa como la mantiene Argentina, que se defiende solita. Ahí hay un Procurador General de la Nación y ese procurador en realidad tiene un equipo, por supuesto un equipo permanente en Washington, un equipo en Argentina, y son abogados argentinos y los defensores del Estado que tercerizan eventualmente ciertos servicios, pero siempre bajo la defensa organizada del procurador. O hay la situación mixta del Estado ecuatoriano, en la cual, si bien se puede contratar a estudios extranjeros para la defensa del Estado, no se abandona la situación de una autoridad de procurador central que se mantiene además como memoria colectiva, como memoria permanente. Y hay una cierta tendencia a ver esta figura de que haya o el Consejo de Defensa del Estado o un procurador especial, una suerte de procurador ad hoc para la defensa del Estado en arbitrajes de inversión, que pueda mantener una constante y una permanente memoria sobre esto, que, de acuerdo con la doctora Tovar, va a continuar y no debe llamarnos la atención. Es una garantía que el Estado ha ofrecido, van a haber más arbitrajes, lo que tiene que hacer el Estado es seguir manteniendo una línea de defensa, como lo ha venido haciendo hasta ahora, para tener laudos que le sean favorables o que le sean razonablemente favorables, como son los laudos de Duke, como son inclusive el caso Suyupsum, que finalmente a la hora de la condena no ha sido pues la condena tan exorbitante como había planteado el inversionista, sino aquello que simplemente se pudo probar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santisteban.
Señores, de acuerdo con lo que establece el programa, tenemos unos 10 minutos para hacer algunas preguntas en papeles que se van a distribuir. La mesa seleccionará y se responderán algunas de las preguntas. Gracias. Tienen ustedes unas hojitas en sus folders, que si tienen alguna pregunta bien hacer, con todo gusto la vamos a recibir inmediatamente. Hay unas señoritas que están dando la vuelta por ahí. Por favor, si tienen alguna pregunta. No, tú eres en el primer... Salvo que todo ha quedado claro, yo sé que aquí están presentes representantes precisamente del comité que tanto se ha mencionado, del Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema. Antes. No. Fue una empresa eléctrica con... A ver, señor presidente Mesa. Con ITE. ¿Fuiste árbitro tú, Valdo? Jorge. ¿Perdón? Lo que pasa es que la impresión que tengo es que o todo quedó muy claro, que estoy seguro que sí, y no hay preguntas en este momento. Entiendo que sí, no hay preguntas. O la hora está avanzada, ¿no? O la hora está avanzada, o en lo contrario, pues podemos cerrar ya la noche. Yo quiero recordarles que el día de mañana vamos a tener un día muy especial, porque hay un tema que hoy día está sobre el tapete en el caso peruano, que es el de la defensa precisamente de los intereses del Estado en la contratación pública. Yo les recomiendo venir temprano porque tendremos un día bastante cargado y yo espero con mucha consistencia sobre todo, donde aparte de 2 exposiciones sobre este tema tan importante, donde incluso se pone en duda qué puede pasar en el futuro con relación al arbitraje en la contratación del Estado, o a quienes pueden encargarse de su administración, vamos a desarrollar también los retos y desafíos del sistema arbitral en la contratación estatal. Y hemos invitado a expositores con mucha experiencia en el tema, y como ya les adelanté, e incluso está en el programa, que por suerte lo pudimos cerrar el viernes para que ella pudiera aparecer, va a exponer Magali Rojas Delgado, la nueva presidenta ejecutiva del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, que es una novedad, creo, para todos, y esperamos que nos traiga también las novedades que la OCE tiene con relación a este tema que tanto nos preocupa. Recordemos, y con esto quiero terminar, Jorge, disculpa que te haya robado un momento, que el 85, el 90% de los casos que hoy día manejan, por lo menos en el caso nuestro, el Centro de Arbitraje, precisamente se refieren a temas vinculados a contrataciones con el Estado. Y en consecuencia creemos que será un tema muy importante, y yo quisiera, antes de cerrar y de cederle la palabra al presidente Mesa de hoy día, agradecerle mucho a la doctora Ferraro. Ha hecho todo un esfuerzo, ha llegado hoy temprano, ¿verdad?, desde Nueva York, para poder compartir con ustedes lo que nos ha mencionado, y mencionar también el agradecimiento a la doctora Tovar y al doctor Santisteba. Como se han doctorado entre ellos, yo por eso les estoy doctorando también, ¿no?, a pesar de nuestra juventud. Entonces, tiene la palabra Jorge para que pueda cerrar nuestra sesión del día. Ya se termina, pues no han habido preguntas, de manera que damos por concluido el acto, reiterando nuestro agradecimiento a los señores Mesas, a la expositora y a los panelistas, y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Muchas gracias.